Me cago en todo. Yo me cago otra vez en la visita del Papa, que desde esto que se publicó el viernes no ha habido podcast. Normalmente se publica los lunes, pues el próximo que estéis escuchando normalmente sea el miércoles, porque sigo con diarrea con la visita del Papa. O sea, me llevo cagando días y días y está todo ahí acumulado, todo lo que llevo ahí dentro. Porque, madre mía, tengo para soltar, de verdad, que la furia ahí, estoy un poco más tranquilo. El otro día cuando iba a grabar este podcast tenía ahí los 7000 demonios, pero ahora me tranquiliza un poco. Pero sabéis que este podcast va también que según va avanzando yo me voy calentando más y más, y al final del podcast casi siempre, si me caliento mucho, despido con un golpe en la mesa que cualquier día se va a partir y vamos a tener una desgracia. Pero es que resulta que cuando grabé el último podcast no había llegado el Papa todavía. Y digo, bueno, va a venir, yo decía lo que podía pasar, las cosas que ya se habían cortado la ciudad, una serie de cosas, y digo, bueno, esto es lo típico que la gente se queja de lo que pasa, pero luego no es tan malo como parece. Ay, que si no es tan malo como parece, madre mía, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos que yo al final fui a la visita del Papa, me fui en plan kamikaze, digo, bueno, vamos a ver el Papa el sábado por la tarde, porque por la mañana tuve la suerte, que eso hay que decirlo, de que me dieron un chivatazo, me dieron un soplo, y me enteré que el Papa pasaba cerca de mi casa, y fui a verle, y le pude ver primero en el Papa móvil, de toda la vida. Yo he de decir que el Papamóvil, con Papa nunca lo había visto, pero yo he visto el Papamóvil en los museos vaticanos, tienen varios Papamóvil, y uno de ellos creo que es con el que tuvo el impacto de bala cuando intentaron matar a Juan Pablo II. Pues yo lo he visto sin gente. Pues primero vi el Papamóvil con el Papa León XIV, y luego justo de la zona donde le vi hacían el cambio de coche, de otro coche oficial de estos que es súper blindados, y por ahí bastante bien por la mañana. Y luego dijimos pues vamos a ver la visita del Papa, a ver y sacamos entrada, y oh milagro, dijimos que había entrada, la sacamos, no sabemos si es que estaban los datos guardados o tal, de haberlos mirado una otra vez o qué, pero había entrada para ver el Papa, la vigilia que hacía el sábado por la tarde. Pues ya de camino a este evento, he de decir que ya me cabré, tanto a este evento como luego a la vuelta, que ya os contaré por qué la vuelta fue antes de que fuera el evento, pero resulta que otra vez lo que os conté el otro día en el podcast. Yo pensaba que esto ya no tiene límites. Menú del Burger King, de Peregrino, la madre que me parió, o sea, menú del Burger King de Peregrino con la cara del Papa, ahí diciendo cómete una hamburguesa tal pues del Peregrino. Pero es que no con esto, a la vuelta cuando ya salimos del evento y tal, bueno, de lo que ahora os contaré, os quiero hacer un spoiler, pero bueno, resulta que había un menú con la bandera del Vaticano, un bocadillo gigante y las letras menú divino. O sea, que supuestamente si te comías el bocadillo, no sé si te hacían un milagro, o vivían más años, o no sé qué, estaba bendecido. Yo creo que esos bocadillos estaban bendecidos por el Santo Padre, yo qué sé, porque esto ya de coger los bocadillos y decir y poner de fondo la bandera del Vaticano, que yo no digo nada, pero que esto te lo hace Nintendo y vamos, te manda 20.000 abogados y ese bar está cerrado al día siguiente, que Nintendo por cosas peores, o Disney ha cerrado atracciones de feria por mucho menos, que no se andan con chiquitas, pero lo del Vaticano, madre mía, o sea, de verdad, todo el tipo de gente que ha sacado crédito de toda esta visita del Papa. Por cierto, otra de las cosas que me pone muy mala hostia, los del Bernabéu, que tanto se quejaban del no, los conciertos del Bernabéu, qué mal nos hacen, qué ruido, no queremos Aitana, qué mala es, no vamos a poder dormir. Pues ahora viene el Papa y otro día sale un reportaje de Antena 3 y de otros sitios y la gente alquilando, no para dormir allí, para la hora o las 2 horas que duraba la vigilia esta en Bernabéu. Bueno, era fuera del Bernabéu, en la Plaza de Lima, pero al lado del Bernabéu, 500 euros.
500 euros para estar ahí, también gente que ha alquilado para que la gente durmiera, miles de euros, es que, de verdad, es que lo que dije, esto es el templo de los mercaderes para la bestia, aquí todo el mundo ha intentado sacar ganancias, y como me dijo un buen amigo mío, que voy a aprovechar para, si a él no le importa decir su identidad, que es mi amigo Iñaki Undangarín, el bueno, el que no roba, de momento, como siempre digo, por cierto, escuchar su podcast, que si no, os vais a comer un menú divino, pero de hostia, ¿vale? Escuchar su podcast Restañando el Alma, que vale mucho la pena. Pues él decía, y tiene toda la razón, que aquí casi todo lo que se ha puesto es dinero del Estado en seguridad, del Ayuntamiento de Madrid, de la comunidad y también de la iglesia, pero no recordemos ese dinero de la iglesia, de muchas veces de donde sale la famosa casilla de la renta, que muchas veces nos dicen, poner la cruz en la casilla de la renta, por otras cosas, vale para esto. Pues todo ese dinero que se ha puesto público, cuando se ponen esos titulares que os conté también el otro día de ABC y de otra gente, de todo el dinero que vamos a ganar, todo este dinero se pone público, pero luego va a las empresas, al bar Paco que ha puesto el bocadillo divino, al que ha puesto, por cierto, sin contrato ninguno, sin seguridad jurídica ni nada, ha alquilado su vivienda para un balcón o para lo que sea por 500 euros, y todos estos pillines y todos estos picarescos y toda esta gente sin vergüenza, pues son los que se llevan el dinero muchas veces sin pagar impuestos ni nada, pero eso sí, es que es cojonudo el negocio, claro, así a veces y otros ponen 50 millones de euros, se gasta la visita del Papa y se va a ganar a cambio 150, claro, 50 que ponemos el Estado y 150 que ganan las empresas privadas y particulares. Así yo también monto un negocio, ¿sabes? Monto un negocio que me pagan, que no tengo que pagar yo el alquiler, no tengo que pagar la luz, no tengo que pagar a los empleados, pero luego las ganancias son todas para mí. Es que así yo también hago empresa, no me jorobes. Pues después de este paréntesis, resulta que eso, cogimos entradas para la visita del Papa el sábado de la vigilia y nos pusieron, llegamos, a ver, el ambiente estaba bien, conocimos a un matrimonio de Granada, que eran muy majos, que ellos han estado en JMJ, en visitas creo que ha sido de Juan Pablo II, han estado en Alemania con grupos de 700 jóvenes, o sea, yo en ningún momento me habéis escuchado, ni podéis escuchar, critico a la gente que va por devoción, porque le gusta, porque lo siente. Hay gente que se ha cogido autobuses, que ha pagado una barbaridad luego en hoteles, que ha pagado se ha pegado unas palizas de viajar en coche, en otros sitios. Y es que también, aquí yo tengo en esta época para todo el mundo. Hay gente que ha empezado a decir a estos que sí, cómo van para eso, que como son unos fanáticos, como tal. Yo, por ejemplo, a los que he criticado mucho, y los sigo criticando, es a la gente que ha ido por postureo. Pero esta gente, por ejemplo, este matrimonio que nos encontramos en Granada, que habían ido, es que claro, lo que voy a contar, habían ido desde Granada, se habían pegado un pedazo de viaje para luego ver al Papa, pero no en un escenario o verlo a lo lejos. Es que donde nos pusieron a nosotros y a mucha más gente fue justo detrás del escenario, donde no veías absolutamente nada. Bueno, sí, había una pantalla gigante, pero bueno, por eso te digo que es que esta gente que se hace kilómetros y kilómetros para ver eso, es que no tienen nada más que mi respeto y mi admiración, porque es algo que les gusta, lo viven y ya está, ¿vale? Pero es que nosotros pensábamos, claro, habíamos cogido la entrada en la zona A que nos dijeron y ponía que a lo mejor nos colocaban en la zona de movilidad reducida, que no era seguro, pero bueno, porque a lo mejor estaba lleno, que estaba tal. Ahora comentaremos lo lleno que estaba la zona de movilidad reducida en muchos actos del Papa, que esto también tiene, vamos, para liarse a hostias, os digo, y no consagradas, las consagro yo de la sangre que le saco a los que le den la hostia. Pues resulta que, como os digo, esperamos la cola con la entrada que teníamos y todo. Teníamos un código QR. El código QR, os digo una cosa, y pasó en otros actos que sea de buena fuente y tal, de buena fuente periodística, que no es que buena fuente fuera el acto y me lo dijera el cómico. Pues resulta que el código QR nosotros lo enseñamos porque lo enseñamos, pero muchas veces ni lo pedían, ni lo pasaban con un móvil o con una máquina que tuvieran. Ahí te podías colar perfectamente. Si yo hubiera sido eso, hubiera falsificado el código QR, pongo que es movilidad reducida, y seguro que no lo hubieran verificado, porque es que eso era un caos. Había mucha policía, había que decir, había mucha policía, mucha gente como iba de trajeada, que también supongo que era policía o de cuerpos de seguridad. Había mucho, pero no te revisaban las cosas. No te cacheaban. Yo podía haber llevado perfectamente
una pistola, un cuchillo, a ver, que había mucha policía y salvo que sea yo un experto, que ya os digo que no, que con lo torpe que soy, saco el cuchillo del bolsillo, se me tropieza y vamos, ya 40 guardias están encima mía. Pero perfectamente alguien que sea un poco hábil, un lanzador de esto de cuchillos del circo, alguien de tal, ve al Papa, saca el cuchillo, se lo lanza y pumba. Es que no te revisaban las mochilas, no te revisaban nada prácticamente, la seguridad nula, lo que yo digo, lo que yo vi en el resto de eventos, no sé tanto, pero aquí en la vigilia, si yo hubiera llevado una mochila con una bomba, la pudiera haber explotado perfectamente. No sé si hubiera llegado al Papa porque estábamos lejos, pero vamos, a un montón que había ahí de peregrinos y gente viendo, me lo llevo por delante. Es que, de verdad, yo lo que digo, no pasó nada, porque no se organizó y porque no se quiso. Pero si alguien hubiera querido liar la parda o haber hecho una acción o tal, es que cuando dicen, no, la seguridad, tal, a ver, no por haber más policía, las cosas más seguras, hay que hacer unos protocolos, revisar las cosas y una serie de cosas que dicen, es que hay mucha gente, es que no se puede, pues bueno, luego que no vengan los yodos cuando pasan las cosas, es que de verdad, encima justificamos lo injustificable. Pues ya ha pasado el nulo control de seguridad y el código QR que nadie nos pasó por ninguna máquina, pues resulta que ya llegamos a la zona y ya resulta, claro, nosotros nos quedamos porque pensábamos que era una zona donde esperábamos y luego nos pasaban cercano a la zona donde el Papa. Pues no, era esa zona que os he dicho que había una pantalla gigante, pero es que dijimos, oye, y para movilidad reducida y tal, y en un momento ya, hablando entre sí los voluntarios, que muchas veces estaban más perdidos que un pulpo en un garaje, pues ya los voluntarios, hablando entre sí, vieron que y tal, pensamos que en algún momento, si había hueco, nos pasaban a la zona de movilidad reducida, pues en un momento determinado una de las voluntarias dijo, venga por aquí, nos pusieron alante del todo, cerca de la valla donde los guardaespaldas, y dijo, esto ahora es la zona de movilidad reducida, para vosotros. Parece coña lo que estoy diciendo, pero es que no tenían nada pensado para la persona de movilidad reducida de esa zona y de repente dijeron, pues aquí, claro, encima nos pusieron prácticamente aislados de otra gente, o sea, estábamos pegados a la valla que solo veíamos a los de seguridad de traje y lo único que nos hubiera molado de estar ahí, que era el ambiente de otra gente, de otros peregrinos y tal, hablando y tal, pues encima nos pusieron aislados por ser una persona con discapacidad con movilidad reducida, ya te aíslan del resto, y perdonadme porque esto va a ser explícito, hasta los ovarios, hasta los huevos, hasta donde queráis que sea del capacitismo, porque esto es capacitismo de mierda, porque ya me estoy calentando y porque a otras personas no le ponían este sitio. Pero fue vergonzoso. ¿Y qué pasó? Que al final de la situación estuvimos ahí pues cerca de una hora, casi 2 horas esperando, por ahí más o menos, y ya nos cansamos de ahí porque vimos que ya nos iban a poner en otro sitio y que íbamos a estar encima solos sin disfrutar del ambiente, viendo una pantalla gigante, pues decimos que para eso lo veíamos tranquilamente en casa. Entonces cogimos y nos fuimos de ahí. Y nos fuimos ya para casa, que luego, viendo la posteriori, informándome en prensa, informándome en otros sitios, es que muchas de estas zonas, no solo en este evento, en otros, muchas de las zonas que eran para personas de movilidad reducida, es que las quitaron y las pusieron o al final del recorrido y tal, o en los laterales o tal, y todas estas personas que iban a tener su zona, pusieron a políticos, a gente en plan obispos, otros párrocos, otras congregaciones, mucha gente que vi yo que eran, no, es que estos son de prensa, y veías a un periodista con su mujer y con sus 5 hijos, y otra gente decía, pero qué cara dura, es que de verdad, esto qué cristianismo es, de que va uno con una acreditación y se cuelan, vamos, hasta la abuela, el tío, el cuñado, el amigo, vamos, se colaban un montón, gente de todo tipo. Yo vi un montón con acreditaciones que luego estaban ahí en primera plana, y toda esa gente es que le quitó el sitio a las personas con discapacidad. Y otra cosa es que ya vamos a seguir con cosas de la visita al Papa, que por cierto, casi todo esto yo creo, no hay que echar la culpa al Papa, algo de culpa puede tener, pero yo creo que no, porque estos viajes lo han organizado principalmente parte del Vaticano, el Arzobispado de Madrid, el Ayuntamiento, también el tema de seguridad, el Gobierno de España y tal, pero hay muchos temas que yo creo que él él no elige casi ni la agenda se la dan prácticamente puesta al Papa. Pues una de las cosas que vi el sábado por la mañana es que nada más llegar al aeropuerto, es que esto es para reírse, para no llorar.
Una de las personas, una de las congregaciones que había, uno de los grupos, era 40 personas con discapacidad que estaban ahí con niños, con todo tipo de personas para estar con ellos. Claro, a mí me llama la atención esto y la hipocresía, porque sí, para hacerse la fotito, para estar con ellos, para darle un abracito y un besito al llegar, pero luego, cuando hay que estar en los actos y cuando tal, no les ponen atrás, no hay sitio para ellos y una serie de cosas. Entonces, yo por ejemplo en la vigilia, o en el acto del Bernabéu, que salió varias personas a hablar, no había nadie con discapacidad. La única persona que ha habido con discapacidad hablando en todos estos actos que he visto, que me he chupado prácticamente todos, ha sido Teresa Perales, la atleta paralímpica y olímpica, porque para mí es tanto paralímpica como olímpica. Que por cierto, que esto ya estoy mezclando actos y cosas, pero es que si no es un guirigay todo esto. Pero bueno, resulta que Teresa Perales, que estuvo en este acto, que ya digo, la única persona con discapacidad que ha estado en todos estos actos en forma activa, pues resulta, hablando y demás, pues resulta que la presentaron como una de las atletas paralímpicas con posiblemente más medallas. ¿Qué pasa? Que el periodista ni se informa. Es la atleta tanto olímpica como paralímpica. Es que no solo paralímpica, olímpica. Esta mujer tiene más medallas que Michael Phelps. O sea, que Michael Phelps, que el medallista con más medallas de la historia de los Juegos Olímpicos. Y aquí en España, que tiramos por tierra a nuestros propios atletas y a nuestra propia gente, no damos a conocer esto. Que esta mujer en Estados Unidos o en otros países como Francia y tal, tendría esas estatuas. Pero aquí la tiramos por tierra y que dé gracias, y encima casi decir que dé gracias porque le han hecho el favor de que vea el Papa. Es que la mayor deportista de la historia de nuestro deporte. O sea, la que ha ganado más medallas, más títulos mundiales y de todo. Pero aquí como la gente está siempre atontada con Nadal, con Gasol, con Iniesta y con una serie de esos, y claro, esta mujer tiene dos pecados. es mujer, primer pecado, que aquí el deporte femenino generalmente a los medios de comunicación y demás se la suda, y luego es atleta paralímpica, tiene discapacidad, pues doble pecado, machismo y capacitismo, doble combo, a tomar por saco. O sea, es que de verdad, y menos mal que estuvo en ese acto que estuvo con el Papa, junto a Carolina Marín, pero es que tenía que estar, pero es que tenía que haber habido muchas más personas con discapacidad, porque la iglesia saca pecho de que eso y demás, y hay gente que mira, bueno, es que hubo a una niña con autismo, aunque en la vigilia creo que fue, o en la misa, le dio un abrazo. ¡Oh, qué bueno! ¡Le dio un abrazo! ¡Le dio un abrazo! ¡Aleluya! ¡Milagro! De verdad que eso es la igualdad y tal, en derechos y tal. Es que me pareció, no sé si conocéis el término, de tan porno inspiracional, que el porno inspiracional es cuando se usa a una persona con discapacidad para como dar pena, para decir mira esto y una serie de valores y cosas, para exponerla como si fuese una mascota de museo. Es que de verdad, es que es vergonzoso. Pero bueno, luego es que de esto tenemos la culpa también todos, porque cuando ha habido estas fotos, estas cosas y todo, el CERMI y la ONCE, entre otros, han salido a aplaudir y a decir, ¡oh, qué bueno el Papa! ¡Que se ha hecho una foto! ¿Qué tal? Es que de verdad, yo es que cada día puedo menos con el CERMI y la ONCE, yo lo digo, no son asociaciones de personas con discapacidad, son asociaciones empresariales y asociaciones mafiosas, que son peor que la mafia, pero bueno, pero es que es vergonzoso. Y perdonar, porque este podcast probablemente sea como el otro que duró 25 minutos, probablemente dura hasta más, pero como no habéis tenido el del lunes, pues tenéis podcast más largo, o fastidiáis, por listos, porque tengo más cosas para rajar de la visita del Papa a los siguientes actos. En la propia vigilia, que la vi por la tele, de repente sale una gente bailando ahí con paraguas, con tal, que digo, ¿pero esto qué es? Y luego me enteré que es que eso es la compañía de Antonio Banderas, que Antonio Banderas también salió a dar su discurso ante el Papa al día siguiente en el Palacio de los Deportes. Y quien dirá, no es el Palacio de los Deportes, es el Movistar Arena. Para mí es y siempre será el Palacio de los Deportes. Ni Movistar Arena, ni Within Center, ni la madre que lo parió. Luego en esta vigilia vinieron los de Hakuna,
el grupo de cantantes, no Timón y Pumba de Hakuna Matata, sino el grupo de cantantes religiosos, que algunos los conoceréis. Aprovecho para haceros spam, que he hablado de ellos alguna vez en el podcast que hice de la fiesta de resurrección, el laberinto de Minotauro VK, que aprovecho para hacerme mi autospam, porque yo lo valgo, como el champú. Pues resulta que eso, hubo también al final de la vigilia, que la vigilia hubo también actos religiosos y cosas, pero es que es mezclar el acto religioso y la fe con un poco de circo, porque al final también fuegos artificiales, una serie de cosas, es que es que parecía el circo, madre mía. Pero es que luego, al día siguiente, que tuvimos la misa, que eso yo no puedo hablar porque no la he visto. Entonces, como no he visto la misa, de eso no os comento. Yo soy una persona seria, no como los periodistas de este país, que como me acuerdo, Marta Nevoz, que comentaba un libro sin habérselo leído, que decía, es que yo leí una crítica en tal web de alguien que se ha leído el libro, entonces por eso digo que el libro es esto. Pues no, yo en este podcast jamás voy a criticar una cosa que yo no haya visto. Lo que sí pude ver por la tele fue el acto del Movistar, como digo, del Palacio de los Deportes, que para mí es Palacio de los Deportes y punto, leñe ya. Pues resulta que, entre otras cosas, tampoco voy a destacar mucho, pero una de las cosas que voy a destacar, que ¿me queréis decir que pintaban ahí los sindicatos, las asociaciones empresariales, las asociaciones de la pyme? O sea, de verdad, es que ahí todos juntos no son capaces de reunirse para lo de la jornada reducida, para un montón de cosas. No son capaces de reunirse todos juntos y ponerse de acuerdo. Y para esto van a posturear, a decir que si la inteligencia artificial, que si quita de puesto de trabajo, de que si un montón de cosas y tal. Y dejaros de postureo y defender a los trabajadores de una puñetera vez. Pero los empresarios también, que fueron también a hacer el circo. Es que de verdad, ese acto con esos discursos ahí, también, bueno, en todos los actos también con unos discursos ahí muy, muy artificiales, son discursos muy artificiales, que se ven que no son de corazón. Pero es que lo que me puso más mala leche es que en ese acto, sobre todo en la grada de abajo, de repente ves, como ya os digo, a los sindicatos y tal, pero ves a Isabel Díaz Ayuso, que por ejemplo, Almeida estuvo también en el tema de vigiles, y aquí todo el mundo, en casi todos los actos había concejales, diputados, un montón de gente de distintas cosas, aquí todo el mundo para chupar sitios, quitando sitio a gente de las parroquias, a gente de asociaciones religiosas, como os he dicho antes, a las personas con discapacidad, a todo el mundo. Lo que pasa es que siempre los políticos y otra gente tienen que estar ahí chupando su sitio. Pues en este acto del Movistar Arena, pues resulta que estaban en primera línea a Isabel Díaz Ayuso, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ministros socialistas, un montón de gente que nunca no se puede ver, que por ejemplo, cuando ha sido hace nada la fiesta de la Comunidad de Madrid, a algunos ministros no les ha dejado estar Isabel Díaz Ayuso, y aquí todos compartiendo fotos, súper felices y tal. Si es que ya lo digo, la política es una puta mentira, y como yo he visto alguna vez, hay algunos que están ahí discutiendo y tirándose los trastos y luego están en el bar de cachondeo. Pues aquí no, ¿qué pasa? ¿Que podéis ir todos juntitos a la visita del Papa, ahí a todo chupar cámara y tal? Por cierto, que yo no es por criticar, y no sé aquí un moralista, pero hay muchos que luego se meten con la iglesia y luego están ahí en primera plana. O sea, un poco de coherencia en la vida, pero pedir coherencia a los políticos, y más en España, es que es muy difícil. O sea, es muy difícil pedir coherencia. Pero bueno, este acto, más que un acto religioso, fue un acto como... A ver, en muchos actos, lo que ha pasado, incluido también luego el que ahora comentaré casi para acabar el podcast del Bernabéu, como yo digo, el Papa ha ido como un muñeco pim pam pum. O sea, estaba ahí, soltaba a la gente discurso que ya digo, que todos estaban súper preparados y todo, porque el Papa ya sabía qué responder y tenía el papel. O sea, que era todo... Al Vaticano le habían dado las preguntas que le iban a hacer, seguramente se las habían corregido, y el Papa ya sabía qué contestar. Todo, es que ya os digo, un teatrillo y un circo que en muchas ocasiones no se correspondía con la fe y con todo, que es religioso. Bueno, una persona religiosa que para lo que nos conviene es un jefe de Estado. ¿Es el Papa? ¿El jefe de la Iglesia? No, que ahora va con jefe de Estado. Es que a mí esto me recuerda como cuando Pedro Sánchez le pregunta por algo. Oiga, esto... No, es que yo aquí a este evento vengo como persona particular. Y no, es que yo a esto vengo como persona del presidente del PSOE, no vengo como presidente del gobierno. Pues esto igual. Y cuando nos conviene la gana, el Papa es el jefe de Estado. Cuando no, es el jefe de la Iglesia. Es que madre mía. Y otra cosa que casi se me escapa, porque hay tantas cosas,
el otro espectáculo que ha habido durante la visita del Papa es un nuevo deporte que se ha instalado. Yo lo había visto otras veces, pero que esto casi era lanzamiento de niños, de bebés, para que el Papa los bendiga. O sea, había, sobre todo, había algunos padres, pero sobre todo madres enfervorecidas que iban ahí, vamos, poseídas casi por Satán, madre mía, para ir al niño para que le diera una bendición. Hemos visto a muchos niños que han llegado al Papa y le bendecía, pero muchos, la policía les paraba a esas madres, pero yo por lo que he contado, antes de ayer había más de 80 niños bendecidos. O sea, y ayer que también, bueno, esto se está grabando el martes y se publicará probablemente el miércoles o martes por la noche. Pues yo creo que al final han sido más de 100, 120 niños bendecidos, pero vamos, un espectáculo ahí y tal, como iba la gente enfurecida, lanzaban a los niños, los guardaespaldas y policías los recogían y tal. O sea, madre mía, o sea, yo esto me he quedado flipando. También, punto positivo, el Papa no cogía al niño, lo bendecía y lo soltaba y ya está. Tenía una mínima interacción, hacía como unas carantoñas, le daba en la cabeza, le hacía una caricia. Así que bueno, es que yo generalmente del Papa bastante tenía que aguantar. Yo ya en muchos actos le veía y decía, este hombre si quiere ir ya a su casa, al sitio donde estaba durmiendo, alojado, porque está hasta las narices de todo, de aguantar todo esto, porque le ponían, como digo, de muñeco pim pam pum, aguantar a uno y a otro y aguantar la mamarrachada de muchos y a decir las tonterías que decían. Y claro, ahí el hombre estaba con una cara diciendo, sí, muy bien, venga, ¿cuándo se acaba esta mierda? Que yo me quiero ir ya. Y ya el último día de la visita del Papa, todo esto ya, como digo, lo he visto a través de la televisión. Pues el último día de la visita del Papa es el gran acto casi de cierre, bueno, el último, pero luego se ha ido al día siguiente, pero bueno, él ya no ha hecho más actos prácticamente. Pues el último día tenía el gran acto del Santiago Bernabéu. Claro, encima el hombre al llegar a España dijo que él era del Real Madrid y justo Florentino en la visita después le llevó a ver las copas de Europa al hombre. Madre mía, es que suelen decir, hay mucha gente que dice que Dios es del Real Madrid. No lo sabemos porque no se sabe eso, pero le llevó ahí a ver las copas de Europa y tal, y hicieron un espectáculo. O sea, estuvo lleno, no quedaban entradas libres, que también las entradas, esto como todo, se hizo a través de, igual que los otros eventos, la mayoría era a través de página web y tal. Pues sobre todo la misa y la vigilia, pues este evento el del Bernabéu era sobre todo dando entradas a las parroquias. Claro, las parroquias algunas te las daban, algunas no, algunas se las daban a los conocidos, pero esto pasa en esto del Papa, pasa en partidos de fútbol y pasa absolutamente en todo. Pues el estadio Santiago Bernabéu totalmente lleno, se montó un Cristo, y diréis, pues joder, ¿por qué se montó un Cristo? Porque fue el Cristo de Medinaceli y la Virgen de la Almudena, que la sacaron de sus respectivas iglesias para llevarlas allí, que a mí me resulta muy curioso, que ha habido veces que la procesión del Cristo de Medinaceli se ha tenido que suspender por lluvia y otras cosas, y se podía haber hecho el día siguiente. Dice, no, es que tiene que salir este día sí o sí, pero viene el Papa y llevan al Cristo al Bernabéu y nadie se dice por qué hacen eso, ni nadie se niega en rotundo ni nada, pero bueno, es estas cosas que suele pasar. Pero es eso, estaba el Cristo de Medinaceli, estaba la Virgen de la Almudena, llevaron a gente como Jorge Blas a hacer magia, que no sé si hizo también milagros y tal, pero le llevaron a hacer magia. A ver, llevaron también a gente, Diana Navarro a mí como cantante me gusta muchísimo, pero luego el nivel empezaba a bajar, porque Daniel Dijes, que todos le conocemos, le conocemos de dos cosas, los que somos muy, muy abuelos y muy viejos, del algo pequeñito de cuando fue a Eurovisión, pero también le conocemos porque él estaba en el Megatriz original, en este programa de Antena 3, pero esto ya es dato viejuno que os doy, que era uno de los presentadores originales del Megatriz. Luego estaba también cantando David Bustamante, yo creo que no tenían presupuesto, decían, cogemos a uno bueno de OT, y iban a coger a Bisbal, y dice, uy, es que no sale, es que Chenoa, uy, tampoco. Empezaron a bajar, y Bustamante, es que a ver, yo he visto en los últimos años a David Bustamante en el musical de Ghost, y madre mía, es que de verdad, el hombre, madre mía, y mira que en su día yo
dato personal que os doy, en mis años de adolescente joven, yo fui del club de fans de David Bustamante, o sea, era Superman, era super fan, que no Superman. Yo soy Superman, soy un chico que te quiere enamorar. Bueno, seguimos con la visita al Papa, que si no, me pongo yo aquí a cantar, y la audiencia se me va, vamos. Se desuscriben todos de este podcast. Pues tenemos a estos tres cantantes y a una persona más que hubo también por ahí. Y como presentadores, que también lo dije en el podcast anterior, aunque esto estaría también para otro podcast, pero bueno, no nos vamos a enganchar mucho, estaban Cristian Gálvez y Patricia Pardo, que en el otro podcast dije Cristina Pardo, que la lié parda, nunca mejor dicho, y tal, que ahora los dos, una es presentadora de Telecinco, que empezó esta en Ana Rosa y demás, y otro es conocido como presentador de Pasapalabra, y también escribe libros y tal. Bueno, los dos creo que escriben cosas. Y es que han estado también ahí, por cierto, en cantantes, vuelvo a lo de antes, podían haber llevado a Berez, podían haber llevado a Juan Peña, que ha estado en la fiesta de resurrección, a muchos cantantes católicos, y tal, que son católicos muy activos y van a muchos eventos y tal, podían haberles llevado. Yo es que no entiendo a mucha gente que podía haber estado ahí y han cogido, no sé quién ha hecho la selección, pero bueno, pues eso, como os digo, Patricia Pardo y Cristian Gálvez, pues son en los últimos años, meses, referentes casi del catolicismo, porque van de programa en programa, van como de predicadores, que yo sé, que sobre todo Cristian Gálvez, que Patricia Pardo le ha metido en el camino de la fe, que ha conocido a Jesús, va de sitio en sitio, también de parroquia en parroquia, parece como estos predicadores americanos o evangelistas. Y por eso la Archidiócesis de Madrid, que también es muy amigo de ellos, que le cogen para muchos actos, les han cogido a los dos. Y, a ver, yo lo dije en otro podcast y lo digo ahora. Y mucha gente se ha quejado y tal. También me quejo por la doble moral de la iglesia. O sea, lo que no tú puedes hacer, decir que la iglesia que aventó, coges a estas dos personas, que los dos están divorciados, tienen una situación detrás bastante, pues, digamos, dudosa, no vamos a entrar aquí porque ya digo, entraría para otro podcast y tal, y les coges para presentar el acto, pero es que luego por detrás la iglesia, a gente que hace cosas o tal, que para mí y para mucha gente está por debajo de lo que hacen ellos, les trata casi como apestados. Entonces, no es que vayamos aquí de moralistas y que ellos no puedan presentarlo, pero es que hay que tener una coherencia en la vida y no una doble moral. A uno no ponerle presentadores y ser los que prácticamente en los últimos meses o años son los portavoces de la fe en España, y luego a otros ponerles como apestados y darles de leches. Es que, de verdad, a mí la coherencia, pues bueno, pedir coherencia en este país, bueno, y también la iglesia y también políticos y cualquier cosa, pedir coherencia es que es de locos. Pues en este acto, que hubo actuaciones musicales, ya os digo, hubo un poquito de todo, hubo orquesta también, que se pusieron a cantar unos curas que habían compuesto una canción, se pusieron de repente unos chavales a hacer como un partido de fútbol y tal, y es que a ver, estaba bien, pero era un poco surrealista y daba también esta risa. ¡Ay, está solitario! Y eran Manolo Lama, el comentarista de fútbol, y Paco González, que son de COPE, en su día de la cadena SER, que muy mal que se fueron de la SER, porque madre mía, vaya elementos. No lo digo por esto del Papa, porque en los últimos años han hecho cada declaración que, madre mía, la madre que los parió a los dos, nunca mejor dicho. Pues resulta que hacían como comentar un partido, había unos chavales como de bailarines y tal, unas porterías, y como estaba en el Bernabéu, pues se hacían, pues está solo ante la fe, pero el equipo le ayuda, viene la pastoral, viene el párroco, se mueven con la fe, el Espíritu Santo, encuentra la portería, y ¡gol! ¡Gol de la fe católica! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Y esto que parece decir, este chaval se le ha ido la olla, pues es que pues lo hicieron tal cual. Si lo buscáis en YouTube o demás, o en algún sitio que estará el vídeo ahí suelto, pues es que madre, por eso digo que muchas de estas cosas de la visita del Papa ha habido actos, porque igual en la vigilia hubo cosas de adoración, hubo cosas de fe y cosas de oración, igual que en la misa, pero en la misa no puedo opinar porque no lo he visto, ¿vale? Pero en una misa espero que no se pusieran ahí a bailar y hacer el circo. Yo creo que no lo hicieron,
pero, pero en otros actos es que ha sido completamente un circo, o sea, completamente actuaciones, cosas. En esto el Bernabéu hubo una parte de testimonios de un chico de 32 años que de repente en un año, en menos de un año, el hombre había entrado en la fe, se había bautizado, había hecho la comunión, había hecho la confirmación, y yo creo que porque ya no se pueden hacer más cosas, pero en un año hizo un máster ahí de todo. Por cierto, si hizo la comunión, la confirmación y la comunión, normalmente la comunión, la gente, la catequesis son 2 o 3 años. Entonces, este hombre, y en el mismo año ha hecho el bautizo, la comunión y la confirmación, debe haber un curso express, igual que te puedes sacar alguna FP o carrera en express o por la UNED, pues a lo mejor lo ha hecho así el hombre y lo ha hecho todo tan rápido, pues yo me quedé flipando. También testimonios de una familia de Perú, que yo creo que no es casualidad, porque recordemos que el Papa estuvo muchos años en Perú, llegó a ser jefe agustino allí, luego fue obispo y cardenal y tal, y prácticamente es casi más peruano, yo diría, que estadounidense y tal, prácticamente. Toda la gente le recibía con banderas de Perú en la visita. Yo banderas de Estados Unidos no he visto prácticamente nada. Pero bueno, al final de este acto dio la bendición, el hombre ya que se quería echar su sueño y tal se fue, y bueno, un acto multitudinario con un montón de gente, y bueno, lo que ha sido casi todos los actos y la visita del Papa, que ya para acabar y soltar ya lo que me queda dentro, es que yo, a ver, no, por eso digo, al Papa no lo puedo criticar, porque yo le he visto interactuar con gente, hablar, bueno, esto también para acabar ya lo del tema del Papa que se me escapaba, hablar con quien le han dejado, porque ha habido encuentros por ejemplo, con asociaciones de víctimas de abusos sexuales de la Iglesia, y hay asociaciones que se han quedado afuera, que no les han dejado, otras sí, otras no. Entonces, bueno, con quien han podido hablar, digamos que ha sido bastante bajo el hombre, se le veía interactuando, haciendo gestos, haciendo bromas, o sea, bueno, yo no puedo tener muchas quejas el Papa en sí. Pero luego lo que se ha montado alrededor de mucha gente, que de repente también es eso que dicen millones y millones. Hay gente que sí, que hay gente que es muy creyente, que lo es menos, pero que quería ir al Papa, ver la fe o ver esto, pero también lo que digo. Hay mucha gente que ha sido católica estos días o que es católica de postureo, porque iban a hacerse la fotito, iban a otras cosas, o sea, mientras a otros nos ponen en la parte de atrás porque molestamos, pues a los otros que son Instagramers, influencers o tal, que quedan bien, les ponen ahí, y mira ahí que estoy viendo al Papa, que tal, y hay mucho catolicismo, pero está ahí de todo, hay gente que es del Real Madrid de postureo o del Rayo Vallecano, que ya le metí hace una semana o dos en leches también a esa gente, pues esto igual, ahora que viene el Papa son súper creyentes, son súper católicos, pero luego a muchos de esos no le ven pisar una misa, bueno, ni una misa, ni rezar en su casa, ni hacer muchos valores que dice el cristianismo, ni muchas cosas, pero es que aquí todo de repente, no, todos estamos con el Papa, todos estamos con el Vaticano, con la Iglesia Católica, y empezando por la televisión española. Por favor, quien me diga que es la televisión española es una tele que dicen a veces, no, es una tele de izquierda, de rojos. Con toda la transmisión que ha hecho de la visita del Papa y los comentarios que a veces que hacían de distintas cosas y la gente que había comentando, yo creo que vivís en otro planeta y demás. Si decís que televisión española es de rojos y tal, porque madre mía, los comentarios, la transmisión que se ha dado y una serie de cosas. Pero bueno, probablemente la historia quede como que ha sido una mega visita del Papa, que ha estado súper bien, todo organizado, que no ha pasado, que ya se cuenta que había muchos fallos, muchas cosas, que no ha pasado nada, ningún tema de seguridad ni nada, porque Dios no ha querido, y nunca mejor dicho, porque madre mía, eso sí que ha sido un milagro, que no hubiera pasado nada. Pero bueno, como todos hemos ganado dinero, que es lo que ahora todo el mundo está diciendo, que entonces yo entiendo que a final de este año o el año que viene, el IBI mucha gente no lo tendrá que pagar, o no entiendo que los impuestos de basura, o muchas cosas, porque como la visita del Papa ha sido tan buena para la ciudad, entiendo que todo ese dinero que ha ganado la ciudad nos lo descontarán, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Que todas esas ganancias y todo esto, se dan nuevas aceras, se dan todas estas carreteras que se han gastado por los cortes de tráfico, yo entiendo, ¿no? Claro, sí, ¿no? A que no, ¿no?
Era una pausa valorativa para que vierais que no, que eso no va a pasar, que como digo, el dinero se va a los empresarios, a la gente, van a salir, ya os digo, yo soy adivino, van a salir dentro de unos años, como pasó con Valencia y con otros sitios, seguro que va a pasar que ha habido chanchullos, los que daban el agua, la empresa que daba el agua a los voluntarios y tal, que era de un amigo del cuñado del alcalde, o la empresa que ponía las pantallas gigantes, ya veremos cómo saldrán cositas, porque siempre en todas estas cosas hay pillos, hay picarescas, que esto es España, y bueno, pero como ha venido el Papa y todo ha ido súper bien, pues todo está súper bien, pero yo, bueno, ya veréis que hoy me he cagado, pero bien a gusto, porque ha sido el podcast más largo de la historia de Me Cago en Todo, o sea, me he quedado como Dios, nunca mejor dicho, así que nada, me cago en todo, adiós, me cago en todo, y bueno, iros a ver al Papa, luego no manifestéis cuando hace falta cultura y otras cosas, y bueno, pero ahí estamos, hemos ganado millones de euros, todo ha sido un pero bueno, pero madre mía, es que es una auténtica vergüenza toda esta gente de postureo de la fe. Ojo, los de postureo de la fe, mientras otros que se han hecho miles de kilómetros o cientos han estado ahí para ver una pantalla, mientras a los que básicamente no sentían fe les han puesto al lado del Papa, y luego mucha gente se ha comido horas de cola para verle a 2 kilómetros y tal. O sea que, madre mía, es que de verdad, yo sobre todo lo que me quejo es de la gente del postureo. La postureo en esta vida se hace absolutamente por todo. Así que me cago en todo por segunda vez. Adiós, me cago en todo. Y los del postureo, iros absolutamente a la mierda y solo hacer las cosas que vivan las cosas de corazón, ya sea la fe o lo que sea, hacer las cosas porque os gusta, porque os sale del corazón, del alma, y ya está. Y los que hacéis las cosas para salir en la fotito o para quedar bien con la gente, ¿sabéis dónde os podéis ir? ¡A la mierda!